En lo profundo de los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, existe un lugar tan fascinante como inquietante, la Isla de las Muñecas. Su historia, cargada de misterio y leyendas, ha convertido este pequeño rincón en uno de los atractivos más enigmáticos de México. No es una atracción inventada ni un mito urbano. La isla realmente existe, y miles de turistas la visitan año con año para enfrentarse cara a cara con las miradas vacías y las sonrisas rotas de cientos de muñecas colgadas entre los árboles. La historia comienza en la década de 1950, cuando don Julián Santana Barrera, el cuidador de la isla, decidió instalarse en ese paraje apartado. Según se cuenta, un día encontró el cuerpo de una niña que se había ahogado en uno de los canales cercanos. A partir de ese momento, la vida de don Julián cambió para siempre. Aterrorizado y convencido de que el espíritu de la niña rondaba el lugar, comenzó a colgar muñecas en los árboles y sobre las cercas de la isla, como una forma de apaciguar el alma de la pequeña y protegerse de lo sobrenatural. Con el paso de los años, la colección creció. Muñecas rescatadas de la basura, algunas encontradas flotando en los canales, otras regaladas por vecinos o visitantes. Muchas llegaban incompletas, con un ojo de vidrio suelto, brazos faltantes o cabellos desordenados, lo que solo aumentaba la atmósfera inquietante del sitio. Lo que para don Julián era un acto de fe y protección, pronto se convirtió en un espectáculo macabro. Los primeros rumores de este lugar comenzaron a circular en los años 60 y 70, pero fue en 1990, cuando el turismo en Xochimilco alcanzó un nuevo auge, que la isla empezó a ganar fama. Visitantes narraban haber escuchado susurros, pasos entre la maleza e incluso risas de niñas mientras recorrían los canales al anochecer. Lo curioso es que la Isla de las Muñecas no siempre estuvo en los mapas turísticos oficiales. De hecho, fue gracias a las trajineras locales y a los remeros de la zona, quienes comenzaron a relatar la historia de don Julián a los turistas extranjeros, que el lugar se convirtió en parada obligada para los más valientes. Al caer la tarde, cuando la luz del sol se filtra entre los ahuejotes y los reflejos del agua parecen moverse como sombras, el ambiente se vuelve aún más perturbador. Es en ese momento en que la isla cobra vida y la sensación de ser observado se vuelve inevitable. Pero lo más inquietante de todo está en el destino del propio don Julián. La tragedia de su muerte conecta directamente con el inicio de la siguiente parte de esta historia, como si el ciclo jamás hubiera terminado. El destino de don Julián Santana Barrera quedó marcado por la misma isla que lo vio transformarse de campesino solitario en guardián de muñecas. Durante más de 50 años vivió en ese rincón de Xochimilco, aislado del bullicio de la ciudad, dedicado a cuidar sus cultivos y a seguir colgando muñecas como ofrendas al espíritu de la niña ahogada. Sin embargo, la tragedia golpeó el 17 de abril del año 2001. Ese día, don Julián se encontraba en compañía de su sobrino, trabajando entre los canales. En un momento de descanso, decidió ir a pescar, como solía hacerlo. Horas después, su sobrino lo encontró sin vida, flotando en las mismas aguas donde décadas antes aseguraba que había muerto la niña. El impacto fue inmediato. Para muchos, aquello no era una simple coincidencia. Era el espíritu de la niña llevándose finalmente al hombre que la había intentado apaciguar con muñecas durante tantos años. Desde entonces, el mito de la isla se volvió aún más oscuro, casi como si el alma de don Julián se hubiera unido a las muñecas colgantes, vigilando a todo aquel que se atreviera a entrar. Hoy en día, los visitantes que recorren la isla cuentan que al caer la noche se sienten pasos entre los matorrales, que las muñecas mueven la cabeza como si siguieran con la mirada a los extraños, y que algunas susurran palabras imposibles de entender.
El viento que roza sus cuerpos de plástico y porcelana produce un sonido que asemeja murmullos, y más de un turista ha salido con la certeza de haber escuchado risas infantiles en medio de la oscuridad. A partir de la muerte de Don Julián, la isla de las muñecas dejó de ser solo un sitio extraño para transformarse en un santuario de lo paranormal. Incluso investigadores de fenómenos sobrenaturales de México y el extranjero llegaron al lugar, intentando registrar sonidos y presencias inexplicables. Pero lo que resulta más inquietante es que los propios remeros de Xochimilco aseguran que, aunque han navegado esos canales toda su vida, nunca se acostumbran al silencio que rodea la isla. Dicen que, al acercarse, el aire se vuelve más frío y pesado, como si la isla respirara y esperara a los visitantes. Ese magnetismo extraño es lo que hace que, incluso hoy, cientos de turistas viajen horas para ver de cerca las muñecas deterioradas que se balancean entre ramas y cuerdas. Y es aquí donde comienza la parte más aterradora, la descripción detallada de las muñecas y su aspecto actual, que a muchos provoca pesadillas. Al llegar a la isla de las muñecas, lo primero que salta a la vista es el contraste. Los canales de Xochimilco suelen estar llenos de color, música de mariachis y trajineras adornadas con flores. Sin embargo, al aproximarse a la isla, la alegría se disuelve y da paso a un silencio denso. Desde lejos, ya se distinguen siluetas colgando de los árboles. Brazos extendidos, cabezas ladeadas, ojos que parecen vigilar cada movimiento. Las muñecas, con el paso del tiempo, se han deteriorado de manera que parecen salidas de una película de terror. Muchas tienen el rostro cubierto de moho, con grietas que se asemejan a cicatrices. Otras han perdido los ojos, y sus cuencas vacías reflejan la luz del sol como si devolvieran una mirada hueca. Hay muñecas decapitadas, algunas sin brazos, otras con cabelleras enredadas por la humedad del ambiente. Quizá lo más escalofriante es cómo la naturaleza se ha mezclado con ellas. Raíces y ramas han atravesado los cuerpos de plástico, las telarañas cubren los ojos de vidrio, y los insectos se esconden en sus cavidades. Todo esto provoca la sensación de que las muñecas no solo están colgadas, sino vivas, vigilando desde su trono de podredumbre. Los visitantes más sensibles suelen describir la experiencia como sofocante. Dicen que, al caminar por los senderos de la isla, sienten que cada muñeca los sigue con la mirada. Algunos incluso aseguran que los ojos de ciertas figuras parecen brillar de repente, como si un espíritu hubiera tomado posesión de ellas. En medio de esta atmósfera, hay muñecas que destacan por sus características más perturbadoras. Una de las más famosas es una con un solo ojo, colgada justo en la entrada, que da la bienvenida con su sonrisa torcida. Otra, ubicada en una de las chozas, sostiene una pequeña cruz hecha a mano, como si cuidara a las demás. Y en lo profundo de la isla, entre troncos húmedos, se encuentra una muñeca que siempre llama la atención. Una figura de tamaño casi real, vestida con un vestido blanco manchado por el tiempo, que parece ser la guardiana del lugar. Los guías locales afirman que estas muñecas no están colocadas al azar. Don Julián las situaba de acuerdo con las energías que sentía en la isla. Y, según los rumores, algunas fueron colgadas después de que ocurrieran sucesos inexplicables, ruidos extraños, pasos en la madrugada o la sensación de que la niña ahogada rondaba el sitio. El ambiente es tan poderoso que incluso de día se siente un escalofrío recorriendo la espalda. Pero es al anochecer cuando la isla se transforma por completo, y lo que era inquietante se convierte en un escenario digno de pesadillas. Visitar la isla de las muñecas de día es inquietante, pero hacerlo de noche es una experiencia que pocos se atreven a repetir. Cuando el sol se oculta tras los ahuejotes y el cielo de Xochimilco se tiñe de sombras,
el ambiente se vuelve casi irrespirable. El canto de los pájaros desaparece y lo sustituye un silencio pesado, roto únicamente por el crujido de las ramas o el chapoteo lejano del agua contra las trajineras. Los guías cuentan que a esa hora las muñecas parecen cobrar vida. Sus cuerpos colgantes se mecen con la brisa, y el sonido de los plásticos rozando entre sí recuerda a un murmullo incomprensible. Muchos visitantes aseguran escuchar risas infantiles que provienen de lo más profundo de la isla, risas que no deberían existir en un lugar tan desolado. Algunos turistas han narrado experiencias escalofriantes. Un joven español contó que, mientras recorría la isla con su cámara, sintió un tirón en su mochila. Al voltear, no había nadie, pero la grabación de su cámara captó una voz susurrando su nombre. Una pareja mexicana relató que una de las muñecas, colgada en una choza, giró la cabeza lentamente hacia ellos, pese a que no había viento en ese momento. Incluso remeros experimentados confiesan que, al dejar turistas en la isla al caer la noche, sienten una presión en el pecho y un deseo inexplicable de irse lo más rápido posible. La oscuridad intensifica cada detalle. Los ojos de vidrio parecen brillar como brasas, los cabellos húmedos de las muñecas se confunden con raíces y sombras, y la luna proyecta siluetas que asemejan cuerpos humanos colgando entre los árboles. Más de un visitante ha salido corriendo sin esperar a que termine el recorrido, convencido de haber visto movimientos entre las muñecas. Curiosamente, hay quienes creen que pasar la noche en la isla no solo es un reto de valentía, sino también un ritual. Se dice que si alguien logra soportar el ambiente y mantenerse en silencio durante la madrugada, podrá escuchar la voz de la niña ahogada pidiendo ayuda desde los canales. Otros, en cambio, sostienen que quien permanece demasiado tiempo allí corre el riesgo de que uno de los espíritus quede atado a su sombra y lo siga fuera de la isla. Lo que sí es indiscutible es que, tras la muerte de don Julián, los rumores sobre apariciones se intensificaron. Algunos visitantes aseguran haberlo visto deambular entre los senderos, vestido con su sombrero de palma y su viejo overol, cuidando a sus muñecas como lo hizo en vida. Y es aquí donde surge otra pregunta inquietante. ¿La isla está embrujada solo por el espíritu de la niña, o también por el propio don Julián, que jamás abandonó el lugar? Los testimonios sobre la presencia de don Julián Santana Barrera en la isla tras su muerte son tan abundantes como perturbadores. Para muchos habitantes de Xochimilco, el hombre nunca abandonó aquel rincón de Canales, sino que quedó atrapado entre las mismas muñecas que colgó durante más de medio siglo. Uno de los relatos más famosos lo cuentan los remeros locales. Aseguran que, en noches de neblina espesa, han visto la silueta de un hombre alto, con sombrero de palma y ropas de campesino, caminando entre los senderos de la isla. Algunos han remado cerca, pensando que era un intruso o un visitante rezagado, pero al acercarse la figura simplemente desaparece entre las sombras, dejando un silencio aún más pesado que antes. Turistas también han afirmado sentir la presencia de don Julián. Una mujer argentina narró que, mientras observaba una muñeca colgada con los brazos extendidos, escuchó una voz grave que le susurró al oído: «No las toques». Giró rápidamente, convencida de que era su esposo, pero él estaba a varios metros, tomando fotografías. Nadie más se encontraba cerca. En otra ocasión, un grupo de estudiantes universitarios que realizaba una investigación sobre leyendas mexicanas pasó una noche en la isla. Grabaron sonidos extraños durante la madrugada, golpes secos en la choza principal y un murmullo masculino repitiendo frases ininteligibles. Al reproducir las cintas, aseguraron escuchar claramente las palabras «la niña, la niña». Incluso existen historias que involucran directamente a las muñecas.
Algunos visitantes cuentan que, al intentar llevarse una de recuerdo, algo que está prohibido, sintieron un fuerte mareo o un dolor repentino en el pecho, como si una fuerza invisible los hubiera detenido. Los guías dicen que ese es don Julián defendiendo su legado y castigando a quienes intentan profanar la isla. La idea de que su espíritu continúa allí no resulta descabellada para los pobladores. Ellos creen que, tras tantos años viviendo en soledad y dedicándose por completo a apaciguar a los muertos, don Julián se convirtió en parte de la propia esencia del lugar. No es un fantasma que deambula, sino un guardián eterno que vigila desde las sombras. Pero más allá de las apariciones, lo que realmente ha consolidado la fama de la Isla de las Muñecas es el impacto cultural que ha tenido. Lo que comenzó como la obsesión de un hombre solitario terminó por convertirse en un fenómeno turístico y hasta mediático, atrayendo la atención del mundo entero. La transformación de la Isla de las Muñecas en un fenómeno internacional comenzó poco después de la muerte de don Julián. Lo que en vida era apenas un secreto compartido entre algunos remeros y curiosos de Xochimilco, se convirtió en noticia de interés mundial. A principios de los años 2000, medios nacionales e internacionales empezaron a difundir reportajes sobre el misterioso lugar. Canales de televisión dedicados al misterio y lo paranormal, como Discovery Channel y Travel Channel, visitaron la isla, filmando las muñecas en penumbra y entrevistando a los pobladores locales. Fue precisamente en el programa Destination Truth que se popularizó la idea de que la isla era uno de los sitios más embrujados del planeta. La atención mediática atrajo a periodistas, investigadores y documentalistas de diferentes países. Se realizaron programas especiales en inglés, francés y japonés, y poco a poco la isla dejó de ser un rincón olvidado para convertirse en un símbolo macabro de México. Las imágenes de las muñecas colgando entre ramas y reflejadas en los canales recorrieron el mundo, alimentando la fascinación y el terror en igual medida. El turismo creció de forma exponencial. Los remeros, que antes navegaban con turistas en busca de flores y música, empezaron a ofrecer recorridos especiales hacia la isla. Hoy en día, es una de las paradas más solicitadas, aunque muchos visitantes confiesan que, una vez allí, sienten un deseo inmediato de marcharse. La influencia cultural también se expandió hacia otros ámbitos. Escritores de horror han tomado la isla como inspiración para cuentos y novelas. Productores de cine y cortometrajes independientes han recreado historias basadas en las muñecas. Incluso músicos y artistas plásticos han usado la isla como referencia en sus obras, explorando el contraste entre lo inocente, las muñecas, y lo aterrador, su contexto. Lo más sorprendente es cómo este rincón de Xochimilco, con apenas unos metros de extensión, ha logrado situarse al nivel de leyendas urbanas y lugares embrujados tan famosos como el bosque Aokigahara en Japón o la mansión Winchester en Estados Unidos. Sin embargo, lo que hace única a la Isla de las Muñecas no es solo su fama internacional, sino el hecho de que no es un escenario fabricado para el turismo. Todo comenzó con la obsesión genuina de un hombre y con una tragedia real que aún resuena en los canales de Xochimilco. Esa autenticidad es la que mantiene vivo el mito. Y aunque el mundo entero la observa, la isla guarda secretos que solo los locales se atreven a contar. Las leyendas más oscuras, transmitidas de boca en boca, que van más allá de don Julián y de la niña ahogada. Las leyendas que rodean a la Isla de las Muñecas no se limitan únicamente a la niña ahogada ni al espíritu de don Julián. Entre los pobladores de Xochimilco circulan historias aún más oscuras, relatos que rara vez se cuentan a los turistas porque, según dicen, atraerían desgracias a quienes los pronuncien con ligereza. Uno de esos relatos afirma que la isla no es un lugar cualquiera, sino un punto de cruce espiritual.
Los ancianos de la zona sostienen que los canales de Xochimilco fueron, desde tiempos prehispánicos, espacios sagrados dedicados a rituales de ofrenda. Dicen que, en la época mexica, las aguas eran consideradas moradas de los ahuateteo, espíritus de niños que habían muerto prematuramente y que vagaban entre la vida y la muerte. Según esta creencia, el alma de la niña ahogada no hizo más que reavivar un antiguo mal latente en ese rincón. Otra leyenda asegura que cada muñeca alberga un fragmento de un espíritu atrapado. Algunos vecinos creen que las muñecas no fueron simples ofrendas, sino recipientes para contener almas errantes. Esto explicaría por qué tantas personas sienten miradas sobre ellos, o escuchan voces distintas. No sería un solo fantasma, sino decenas de ellos, prisioneros en plástico y porcelana. Hay también quienes sostienen que la isla tiene un pacto oscuro. Se cuenta que don Julián, desesperado por las apariciones, no solo colgaba muñecas como ofrendas, sino que realizó pequeños rituales para sellar la isla y evitar que los espíritus lo siguieran fuera de allí. El precio de ese pacto habría sido su propia vida, la cual terminó en el mismo canal donde comenzó todo. Una de las historias más temidas entre los remeros habla de la muñeca caminante. Según el mito, existe una figura escondida entre la maleza que nunca aparece en las fotos y que cambia de lugar cada cierto tiempo. Algunos aseguran haberla visto de pie, en la orilla, observando fijamente las trajineras que pasan de madrugada. Nadie sabe exactamente cuál es, pues al día siguiente todas parecen estar colgadas, inmóviles, como si nada hubiera ocurrido. Estas leyendas alimentan aún más el aura de misterio que envuelve a la isla. Para los visitantes, puede ser una atracción macabra, pero para los habitantes de Xochimilco, es un sitio que merece respeto. Muchos prefieren no acercarse, especialmente de noche, convencidos de que lo que allí habita no son solo recuerdos, sino presencias activas que esperan ser reconocidas. Y aunque estas creencias parecen sacadas de un relato de terror, hay sucesos documentados que han hecho dudar incluso a los más escépticos. Fenómenos captados en cámaras, sonidos inexplicables y experiencias compartidas por decenas de personas que jamás se habían visto entre sí. Los fenómenos paranormales documentados en la Isla de las Muñecas han atraído a investigadores de todo el mundo. Lo que para muchos parecía solo una leyenda, pronto comenzó a generar evidencias que dejaron sin palabras incluso a los más escépticos. En 2007, un equipo del programa Destination Truth pasó una noche completa en la isla con cámaras de visión nocturna y grabadoras de audio. En sus registros aparecieron sonidos inquietantes, risas de niña que surgían del agua y el movimiento de ramas cuando no había viento. Uno de los investigadores aseguró sentir una mano pequeña sujetándole el tobillo mientras revisaba una muñeca. El material fue transmitido internacionalmente, lo que disparó aún más la fama del lugar. Pero no fue el único caso. En varias ocasiones, turistas y medios locales han captado imágenes extrañas. Fotografías donde se ven muñecas moviendo ligeramente la cabeza o abriendo los ojos que, segundos antes, estaban cerrados. Videos en los que se perciben sombras atravesando la choza de don Julián, aunque nadie más se encontraba allí. Uno de los registros más perturbadores ocurrió en 2013, cuando un grupo de exploradores urbanos mexicanos llevó cámaras y grabadoras a la isla durante la madrugada. En las psicofonías recogieron una voz infantil diciendo claramente, «No me dejes». Ninguno de los presentes había hablado durante ese momento, y el audio fue revisado por técnicos de sonido que confirmaron que no había manipulación. Los propios remeros han sido testigos de sucesos difíciles de explicar. Algunos cuentan que, mientras esperan a turistas en silencio, escuchan chapoteos en el agua,
como si alguien nadara alrededor de la isla. Cuando alumbran con sus lámparas, no encuentran nada más que las muñecas balanceándose con suavidad, como si acabaran de ser tocadas. Incluso investigadores de fenómenos paranormales de universidades mexicanas han intentado explicar los sucesos. La conclusión más común es que la atmósfera de la isla, el aislamiento, la humedad, el silencio, la sugestión, puede provocar alucinaciones colectivas. Pero ni siquiera esos argumentos logran convencer a quienes han vivido experiencias directas en carne propia. Lo más aterrador es que muchos coinciden en la misma descripción. Una sensación de ser vigilados constantemente, de no estar solos, como si las muñecas fueran apenas la fachada de algo más grande y desconocido. Esa acumulación de evidencias ha reforzado el mito, pero también ha despertado un nuevo tipo de visitantes. No solo turistas curiosos, sino también investigadores espirituales y practicantes de rituales, convencidos de que la isla es un portal hacia lo sobrenatural. Con el paso del tiempo, la isla de las muñecas dejó de ser únicamente un atractivo turístico o un sitio de investigación paranormal. Pronto comenzó a atraer a personas interesadas en el ocultismo, en rituales espirituales e incluso en prácticas esotéricas que buscaban aprovechar la energía inquietante del lugar. Los remeros cuentan que, durante la madrugada, han visto grupos pequeños que piden ser dejados en la isla con velas, incienso y figuras religiosas. Algunos realizan oraciones, convencidos de que la isla es un espacio donde las súplicas tienen más fuerza, debido a las almas atrapadas. Otros, en cambio, recurren a rezos más oscuros, invocaciones que parecen dirigidas no a pedir ayuda, sino a despertar lo que habita en ese sitio. Uno de los relatos más conocidos es el de un grupo de jóvenes que, en 2015, llevó a cabo un supuesto ritual de invocación. Encendieron velas rojas y negras frente a la choza de don Julián y comenzaron a cantar frases en latín. Los guías que los llevaron aseguran que, minutos después, el viento se levantó con una fuerza inusual. Las trajineras comenzaron a golpear contra los bordes de la isla, y de pronto, las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Los muchachos, aterrados, pidieron regresar de inmediato. En otra ocasión, una mujer que se decía médium insistió en pasar la noche allí para comunicarse con la niña ahogada. Los remeros que la acompañaron contaron que, cerca de las 3 de la mañana, la mujer comenzó a llorar desconsoladamente, asegurando que la niña no descansaba porque había más de un espíritu atrapado en la isla. Al amanecer, se marchó sin pronunciar palabra, visiblemente alterada, y nunca volvió. Estos sucesos han llevado a que muchos crean que la isla no solo es un lugar embrujado, sino un portal espiritual, un punto donde el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos es más delgado. Sin embargo, también ha generado preocupación entre los habitantes de Xochimilco, que temen que los rituales imprudentes despierten algo que don Julián intentó contener durante toda su vida con sus muñecas. Aún así, la atracción persiste. Cada año llegan más visitantes, algunos buscando experiencias espirituales, otros simplemente la adrenalina del miedo. Y aunque los guías advierten que la isla debe ser tratada con respeto, no todos lo hacen, y es entonces cuando ocurren las anécdotas más estremecedoras. Accidentes extraños, mareos repentinos, desorientación en los canales, y la sensación de que algo se aferra a quienes se burlan del lugar. Lo cierto es que la isla de las muñecas ha trascendido como un espacio único. Mitad altar, mitad cementerio, un escenario donde lo real y lo sobrenatural se entrelazan. Pero para comprender por qué sigue atrayendo tanto, hay que mirar también el lado humano, como los pobladores de Xochimilco conviven con este mito, y que representa para ellos en su vida cotidiana. Para los pobladores de Xochimilco,
La isla de las muñecas es mucho más que una atracción turística o una leyenda tenebrosa. Es parte de su identidad, un recordatorio constante de la unión entre la tradición, la naturaleza y lo inexplicable. Muchos vecinos crecieron escuchando las historias de Don Julián. Algunos lo recuerdan como un hombre reservado, trabajador, que rara vez hablaba con la gente, pero que siempre cargaba consigo alguna muñeca que había encontrado. Para ellos, la isla es un testimonio de la fe y el miedo de un hombre que intentó protegerse de lo desconocido con los medios que tenía a su alcance. Los remeros, quienes conviven diariamente con los turistas y los relatos de la isla, suelen hablar del tema con respeto. Saben que el misterio atrae visitantes de todas partes del mundo, pero también reconocen que no es un simple espectáculo. Aquí no se juega, suelen decir, advirtiendo a los curiosos que se burlan de las muñecas o que intentan llevárselas. Para ellos, la isla es un lugar sagrado, un espacio que demanda silencio y consideración. Hay familias que incluso han llevado muñecas como ofrendas, convencidas de que con ello protegen a sus hijos o cumplen promesas. En varias ocasiones, madres de la zona han relatado que llevaron juguetes de sus niñas fallecidas para que se unieran a la colección de Don Julián, asegurando que de ese modo sus espíritus nunca estarían solos. La isla también genera sentimientos encontrados. Mientras algunos ven en ella una oportunidad económica gracias al turismo, otros prefieren mantener distancia. Para ciertos pobladores, los visitantes no comprenden la seriedad del sitio y lo tratan como un simple escenario de terror, cuando en realidad se trata de un lugar cargado de dolor y memoria. El gobierno de la Ciudad de México ha reconocido la importancia cultural de la isla, aunque con cautela. No se le ha transformado en un parque temático ni se le ha alterado su esencia, precisamente porque se respeta la autenticidad de su historia. Esa dualidad, un espacio turístico y al mismo tiempo un altar inquietante, es lo que lo hace único. Así, la isla de las muñecas se ha convertido en una paradoja, un rincón donde los locales conviven con la tradición y el mito, mientras el mundo entero la observa con fascinación y temor. Y lo cierto es que, más allá de la fama, cada visitante que llega allí aporta una nueva historia, un nuevo recuerdo que se suma a su enigmática atmósfera. Pero todavía queda algo más por contar. La experiencia de los visitantes extranjeros que, sin conocer la tradición, llegan a la isla y enfrentan un miedo que jamás imaginaron. Las experiencias de los visitantes internacionales en la isla de las muñecas han alimentado aún más su fama mundial. Muchos llegan motivados por la curiosidad, otros por documentales que prometen un encuentro con lo sobrenatural, y unos cuantos con la firme intención de desafiar sus propios miedos. Sin embargo, la mayoría termina llevándose un recuerdo inquietante que no esperaba. En 2010, un grupo de turistas japoneses visitó la isla al atardecer. Uno de ellos, aficionado a la fotografía, tomó varias imágenes de las muñecas en distintos ángulos. Al regresar a su hotel y revisar las fotos, encontró algo aterrador. En una de las imágenes, detrás de una muñeca colgada en un árbol, aparecía claramente el rostro de una niña mirando a la cámara. El grupo juró que en ese momento no había nadie más en la isla. Otro caso ocurrió con un periodista francés que viajó para escribir un artículo sobre los lugares más embrujados del mundo. Decidió pasar unas horas en la isla completamente solo, con una grabadora encendida. A los pocos minutos, registró lo que describió como un coro de susurros, voces infantiles superpuestas que parecían provenir de distintos puntos a la vez. Cuando mostró el audio a expertos en París, le dijeron que no había manipulación alguna. Una pareja de turistas canadienses relató una experiencia aún más personal. Mientras caminaban por los senderos,
la mujer se sintió observada constantemente. En un momento dado, aseguró que una muñeca movió los labios, como si intentara hablarle. Aunque su esposo no vio nada, ambos escucharon un leve ven proveniente del mismo lugar. Salieron de la isla con lágrimas en los ojos, incapaces de explicar lo sucedido. Los guías locales confirman que este tipo de relatos son frecuentes. Turistas de diferentes países describen sensaciones similares: frío repentino, mareos, la certeza de que alguien los sigue, o el impulso incontrolable de marcharse sin explicación. Lo más curioso es que estos testimonios coinciden en detalles muy específicos, aunque provengan de personas que nunca se conocieron entre sí. Estas experiencias han hecho que la isla sea catalogada como uno de los destinos de terror real más impactantes del mundo, incluida en listas de sitios embrujados junto a castillos europeos y cementerios legendarios. Sin embargo, lo que la distingue es su crudeza. No hay escenografía artificial, solo el paso del tiempo, el abandono y el misterio que habita entre esas muñecas mutiladas. Y así llegamos al punto final. El legado de la Isla de las Muñecas, lo que representa no solo para México, sino para todo aquel que escucha su historia o se atreve a poner un pie en ella. La Isla de las Muñecas no es únicamente un sitio embrujado ni una curiosidad turística. Es un espejo del miedo humano, un recordatorio de cómo la vida y la muerte se entrelazan en lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Lo que comenzó como la obsesión de don Julián Santana Barrera, intentando calmar al espíritu de una niña ahogada, se transformó en un fenómeno que ha trascendido fronteras, convirtiéndose en uno de los rincones más enigmáticos del planeta. Las muñecas, deterioradas por el sol, el agua y los años, no solo representan juguetes olvidados, sino también símbolos de inocencia perdida, de almas que no encontraron descanso y de la fragilidad de la existencia. Para los pobladores de Xochimilco, la isla es un altar involuntario, un lugar donde se honra lo desconocido y se recuerda que el respeto hacia lo espiritual no debe tomarse a la ligera. Para los visitantes, en cambio, es una experiencia transformadora. Algunos la viven como una aventura de terror, otros como un encuentro con lo inexplicable, y hay quienes salen de allí convencidos de que algo los acompañará siempre, más allá de los canales. Sea como sea, nadie que pisa la isla se marcha indiferente. Su legado es doble. Por un lado, ha colocado a México en el mapa mundial de los lugares más misteriosos, atrayendo a viajeros, investigadores y curiosos. Por el otro, se ha convertido en un símbolo de la relación entre el ser humano y sus miedos más profundos. La Isla de las Muñecas nos recuerda que el miedo no solo se esconde en la oscuridad, sino también en lo cotidiano, en objetos tan inocentes como un juguete infantil. Hoy, entre las ramas húmedas y el silencio de Xochimilco, las muñecas siguen colgando, vigilando con ojos vacíos a quienes se atreven a mirarlas demasiado tiempo. Y allí, entre sus sonrisas rotas y cuerpos mutilados, parece escucharse todavía la voz de don Julián, cuidando su extraño santuario. No las toques, ellas ya no están solas. ¿Y tú, les has visto?